Buenas noches y en este día de esta noche vamos a hablar sobre la inclusión educativa. Esta inclusión educativa es uno de los más importantes para entender sobre las necesidades tanto del niño, tanto de los adolescentes, incluso puede incluso pasarse en adultos. Esto conlleva que la inclusión educativa es un proceso que se basa en la igualdad para comprender y tener de una manera positiva entre las personas que tengan una discapacidad, mientras que la equidad es como una organización en base a los estudiantes unas condiciones y oportunidades para enseñar, dándoles lesiones, incluso aprendizajes para la persona que contenga una clase de discapacidad o problemas de cómo enfocarse en ese aprendizaje, tanto así que se debe integrar. Es por eso que es muy importante, demasiado importante, usar estos métodos para personas con discapacidad o incluso con niños o con adolescentes que tengan algún tipo de problema en el uso del aprendizaje, tanto si es de idiomas, tanto si es de matemáticas, tanto si es de entre muchas cosas que se basa demasiado en el ser humano, que es aprender. En este caso es muy importante porque tanto si no somos discapacitados, eh, tenemos suerte porque con eso podemos ayudar a los discapacitados con algunos aprendizajes, incluso apoyarles y no dejarles de lado como si no fueran nada, incluso que hace años atrás en el pasado se catalogaron así como unos retrasados mentales, unos idiotas, unos bobos, entre muchos insultos más que les catalogaban a esas personas que tenían ese tipo de discapacidades. Es por eso que actualmente, por suerte, se han mejorado muchísimas cosas y ahora se le puede ver mucho mejor a las personas que tengan esa discapacidad como uno más, como un ser humano más, solo que unos comportamientos diferentes que no es nada de malo. Es porque eso es lo que cataloga como que tienen un comportamiento que debemos valorar y que debemos prestar mucha atención y cuidar mucho por su bienestar, tanto para motivar una muy buena uso de enseñanza para el aprendizaje. Por eso mismo hay diferentes tipos de dificultades en el aprendizaje, como es la dislexia, la discalculia, la disgrafía y la discortografía. Estos cuatro, que son las más básicas y que son muy importantes escuchar, a pesar de que ya es muy común escuchar estas cuatro, que son partes tanto para los discapacitados o también para personas que también tuvieron que pasar algunos periodos dificultades en el aprendizaje. Por ejemplo, la dislexia. La dislexia es una dificultad sobre que no pueden ni leer ni escribir, debido a que no pueden entender las letras o el tipo de letra que se debe distinguir, tanto si es de una persona que le comunica expresando como un mensaje, pero de todas formas no lo entiende, debido a que no puede captar perfectamente las palabras o las letras que se debe indicar. Es por eso que es importante enseñar al estudiante poco a poco los pasos para poder escribir, para así, con esa habilidad, cuando ya sepan escribir, con ese conocimiento ya pueden usar la lectura, a pesar que obviamente tenemos que indicarle cómo leer. Eso permite incluso indicarle que puede tener un mejor uso para el aprendizaje, debido a que la lectura es importante para el tema de la comunicación, tanto la expresión como de una forma oral, tanto como escrita. Es por eso que a los niños y adolescentes, tanto adultos, les llegó a complicar en el periodo de aprendizaje, porque era complicado debido a que no había una persona que le enseñara cómo es el uso de la ortografía, la caligrafía y la escritura como tal, que es una de las más importantes para expresar, socializar entre muchas cosas más. En tal caso como la discalculia es el problema con los números, que no podemos entender, como por ejemplo matemáticas o física, que es dificultad con los números. Eso debido a que los números son muy extensos, más complicados que una lectura o una escritura. Son muchos más avanzados, incluso mucho más catalogados como memorizar esos números, incluso a la vez calcularlas, debido a que es muy complicado, debido a que hay muchísimos números que pasan a lo infinito, tanto que llega a cero, tanto a lo infinito. Debido por eso muchísimos niños, incluso adolescentes, en nuestro periodo de aprendizaje es muy complicado y que incluso las personas que tengan una discapacidad no pueden comprender porque los números son demasiado extensos y también difíciles de calcular, debido a que dependiendo de la componente motora de cada persona, tiene una idea diferente de cómo calcular esos datos o estadísticas.
Por una persona común le parece más cómodo y más fácil, posiblemente debido a que ya tuvo una enseñanza más concentrada a lo matemático, o a lo álgebra, o a lo aritmética. Pero para un niño le es muy difícil porque debe aprender algunas físicas y en matemáticas cómo debemos proceder en esos números. Y es por eso que muchísimos, tanto a la discapacidad, incluso personas normales, les ha complicado mucho, debido a que es uno de los más que se toma mucho en el estudio, debido a que se toma para ciencias, se toma para investigaciones, entre muchas cosas más. Es por eso que es uno de los más comunes, debido a que es complicado calcular, debido a que es muy extenso cómo se debe desarrollar tanto lo teórico como cualitativa. Es por eso que es muy complicado, tanto para la discapacidad como personas normales, a pesar de que ellos sí saben como algo, pero a la vez no pueden, debido a que es muy extenso y que supuestamente no todos les agrade mucho matemáticas y prefieren elegir otro tipo de vida para aprender. La tercera tenemos la disortografía. Como dice el nombre, dificultades con la ortografía. Hay letras que son importantes que debemos aclarar para que si tanto podemos expresar un mensaje como nosotros mismos, como para la persona, indicar lo que queremos decir o lo que va a tratar como si fuera un libro de historia. En tal caso, la ortografía es que es una parte de que algunos niños y adolescentes hacen un tipo de letra muy diferente que los otros, hacen un poco más sueca, mucho más, digamos que intentar poner la letra, pero les complica mucho debido a que es un aprendizaje que toma ciertas características en el lenguaje, incluso en la literatura. Y es por eso que para eso debemos pensar bien cómo enseñar a un niño, porque si tiene una discapacidad, un niño es más complicado, debido a que se les dificulta mucho más, debido a que pueden hacer un tipo de letra más quitando algunas partes de letra, lo cual es como un reemplazo o una suspensión de algunas letras. Y con eso conlleva que tenemos que usar un poco la creatividad, que eso permite muchísimo para así usar como el tema de dibujos, como el tema de juegos. Eso permite muchísimas posibilidades, tanto si es con la dislexia, la discalculia, como la disortografía o la disgrafía. Eso permite muchas posibilidades para enseñar a un niño, para así enseñar un mejor tipo de vida o académico para enseñar y que así tanto esa persona puede ofrecer un mensaje también para apoyar a más personas con esos tipos de necesidades, solo que ahora en adelante teniendo ya obviamente más conocimiento y más tipo de estilo de vida para cómo manejar su tipo de aprendizaje. Y con la otra que es la disgrafía, es la caligrafía. Es casi lo mismo que la disortografía, solo que en esta son el problema de algunas habilidades con la disgrafía. De que algunas letras o algunos componentes de un objeto, de un lugar o de juegos, entre muchos términos que como un sinónimo y un antónimo es muy complicado para él, debido o para ella. Debido a que esto permite que se pueda confundir fácilmente para expresar un objeto o una persona. Y eso conlleva mucho en detallar algunas cosas, porque en todo el mundo es muy diferente en cómo es los componentes con un objeto o con una persona. Es por eso que para un niño, obviamente, puede ver muy gracioso una fantasía, lo cual no es nada malo. Pero cuando va creciendo sí puede haber una dificultad en medio de reconocer algunas cosas en el mundo del exterior. Por eso es muy importante enseñar algunas cosas que hay partes que sí tienen dificultades en el aprendizaje y con eso se necesita tiempo y paciencia y tener empatía y simpatía con los niños o adolescentes para enseñar. A pesar de que tengan una discapacidad, siempre hay que valorar y respetarla. Y lo otro tenemos a los trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje se basan en su desarrollo e incluso también en parte de lo duradero que puede afectar. Esto permite que hay partes que sí puede complicar mucho en desarrollo tanto oral como expresar, como expresivo como una comunicación social. Es por eso que hay tres cosas que fácilmente es complicado. Y eso permite que puede ser un poco ligeramente difícil, como el receptivo, que es como algo que no puede incorporarse al mundo social, tanto si es para una compresión, para mandar un mensaje ante otra persona, y que algún que otro puede entender, pero a la vez no puede, debido a que son mensajes un poco que no se puede entender, debido a que son palabras que se pueden trabar, o incluso por el nerviosismo que puede producir una persona que tiene una dificultad con el lenguaje, con el uso de la comunicación.
Por otro lado tenemos la expresividad, la expresión. Es uno de los fundamentos más comunes del ser humano, ser expresivos. No todas las personas podemos ser expresivos debido por tipo de madurez o comportamiento dependiendo de las diferentes características que tenemos o nuestro tipo de comportamiento. Es por eso que es una dificultad, una capacidad de expresar a la persona o un tipo de cómo vamos a expresar a esa persona. Es por eso que algunos niños o adolescentes usan un lenguaje un poco diferente, tanto si es con una violencia un poco alta o leve, dependiendo de cómo es su tipo de carácter o la educación que recibe por sus padres o por un profesor. Por eso es muy difícil que una persona que tenga una discapacidad como esa, que el problema de, como el tema del Asperger. Asperger también es como dificultades con simpatizar con personas o compartir con la sociedad, o sea, una forma de comunicación social con otra persona. Es por eso que con la expresión es muy común con el Asperger, debido a que sí es complicado el tema de cómo expresan las otras personas, debido a que cada característica que comunica la persona son diferentes, tanto si son amigables como un comportamiento muy marcado. Por eso tenemos lo ideal que es el mixto, que también es una parte de trastorno del lenguaje, que es como un intermedio así, que es como una incapacidad que no puede hablar y que no llega el mensaje del otro autor para comprender de una manera correcta. O sea, hay uso del lenguaje y tipos que son diferentes, como el mal comportamiento, como el buen comportamiento. Es por eso que hay a veces que mandamos un mensaje a una chica o a un chico que sin querer le decimos unas palabras que no tiene sentido o que se puede malinterpretar. Es por eso que hay que ser muy cuidadosos cómo manejar el trastorno del lenguaje, porque es muy importante cómo hay que expresar y comunicar. Pero para una persona que tiene dificultades para hablar, tiene que tener un tipo de acompañamiento y con confianza que podemos catalogar. Y eso permite enseñar muchísimas posibilidades para que pueda empatizar con el mundo. Pero las personas que no tienen la capacidad de comunicar pueden usar el signo de señas que usó AIPE. AIPE usó eso como lenguaje oral de señas, para así un método diferente para comunicar a las personas. Obviamente no todos pueden entender el uso de señas debido a que es más extensa y es como un segundo tipo de lenguaje para entender. Y es por eso que es muy complicado y que debemos tomar mucho atención a algunas cosas del lenguaje, debido a que debemos dar cuidadosamente algunas palabras, ser cuidadosos con nuestro tipo de expresión, sentimiento o temas que vamos a hablar, debido a que son cosas que sí es complicado, debido a que son un poco la sensibilidad que estamos actualmente en la sociedad. Y por lo último que tenemos es el trastorno de conducta. Como dice el título, el trastorno de conducta se basa en el comportamiento tanto de un niño como de un adolescente. Eso permite que el comportamiento que tiene es muy irrespetuoso, a la vez una agresión tanto alta como leve, o que no hace caso en base a su comportamiento ni siquiera de sus padres, ni siquiera de un docente, ni siquiera de otra persona, sino a base de violencia o agresión a otra persona. Es por eso que tenemos dos, que es el TDA y el TDAH. La TDA se basa en la hiperactividad en base a los impulsos, debido a que se basan en las dificultades que se toma para prestar la persona la atención, que se basa tanto si es para enseñar algo o una comunicación para hablar, entre muchas cosas más. Eso permite que hay base de leves o graves comportamientos que genera el niño o como un adolescente, debido a que tiene muchos problemas. Hay tres que es común: problema de atención, la interactividad, si no estoy mal, y la hiperactividad. Hay comportamientos diferentes que hay otros que se puede educar y como también se puede expresar para así madurar e incluso enseñar muchas cosas buenas y hacerlas por el bien. Lamentablemente por el tema de que hay cosas malas en el mundo, que eso es totalmente inevitable, como las drogas, el acoso sexual, el abuso sexual, el maltrato infantil, entre muchísimas cosas más. Lamentablemente esos trastornos de conducta pueden perjudicar mucho para las personas con discapacidad, dándole traumas y estrés, incluso pensamientos suicidas, debido por los traumas que puede generar. Por eso es mucho cuidado, hay que cuidar bien esas partes, debido a que un niño se puede perjudicar mucho en su infancia y su inocencia, mientras que un adolescente que también, debido a que son más sentimentales y a la vez son más complicados como conductar a las personas o educar, debido a que es muy extenso y a la vez puede generar malos mensajes.
Es por eso que es bueno que un padre o un docente hay que acompañar y enseñar algunas cosas en el aprendizaje en base a la educación. Por eso es importante no usar tanto la violencia, sino tanto el conocimiento, tanto como la inteligencia humana, debido a que hay muchas cosas que se pueden hacer bien, incluso muchísimas cosas que permiten que no todos sean tan agresivos. Por otro lado, por último, la TDAH también es lo mismo, solo que se basa en distraerse con más facilidad en la memoria de trabajo o en el tipo de aprendizaje que se estaba captando, que es muy deficiente y falta también de atención. Esto permite que hay muchas cosas que es difícil, debido a que muchas cosas que debemos pensar es que no todas las personas prestan atención debido por el ambiente, debido por algunas cosas, tanto por la música, tanto por los juegos, la imaginación, entre muchas cosas. Eso hace que se distraiga fácilmente y no se pueda conocer muchas cosas. Tanto distraerse, porque la distracción es muy fácil distraerse, debido porque la imaginación de una persona es muy fuerte y a la vez hay que captar demasiado bien la atención. Eso permite que captar la atención pueda favorecer el aprendizaje, mientras que si debido por la conducta que tiene y por la falta de atención hay que hacer algunas cosas, debido a que obviamente puede que nunca va a aprender, incluso tener dificultades como va a aprender a comunicar y mucho peor, cómo va a comportarse, y eso puede generar muchas cosas muy negativas en el futuro, como también la negatividad o negativista desafiante, que obviamente desafiante es una palabra que es muy común para los adultos o padres, que desafían en base, por ejemplo, los niños y adolescentes, desafiar a sus padres o desafiar incluso a la autoridad, incluso a los docentes. Eso de un tipo, forma de actuar como una expresión negativa hacia cualquier tipo de persona, tanto si es el uso a fuerza bruta o uso de lenguaje en base a las palabras, tanto para sentirte de una forma mal y mucho para los sensibles. Eso permite mucho que el niño use una defensa mucho más violenta y a la vez incluso que puede lastimar. Eso por eso que son cosas que de una manera desafiante se niega algunas cosas, como las reglas. Las personas cuando son desafiantes y que son muy enojones y a la vez muy agresivos, obviamente desafían de todo y que no hacen caso en nada. Y mucho peor son para los colegios, incluso en las universidades que están al nivel, pero los colegios y escuelas son los que más les puede pasar algunos desafiantes, incluso para una persona con discapacidad. Es por eso que es muy importante que tomar esos atenciones para que así aportar mucho a la sociedad, incluso cuidar y enseñar muchísimas cosas y consejos en la vida para cada uno, ya que cada parte puede perjudicar mucho para el futuro y mucho peor para el futuro de un niño o el futuro de un adolescente, ya que para evitar consecuencias e incluso mucho peor, muchos niveles más perjudiciales, que eso es mucho por parte del ser humano. Es por eso que la inclusión educativa es uno de los documentos más importantes y que favorece demasiado para la sociedad, debido a que, debido a que hay muchas cosas, que hay personas que realmente son malas y que nunca van a entender lo que es una discapacidad. Algunos piensan que es una enfermedad retrasado mental, incluso también que son unos estorbos. Lo cual, por suerte, con el tiempo y con una tecnología, incluso con conocimientos mucho mejores, incluso más confiables, fácilmente podemos entender que la discapacidad no es un retraso mental, sino una parte más del ser humano. Dificultades del aprendizaje que también, tanto normalmente, también tenemos dificultades en la vida, incluso dificultades en el aprendizaje, lo cual hay partes que tenemos en común, solo que con algún tipo de dificultad más alta que la de una persona normal en la vida. Es por eso que es importante catalogizar que la inclusión educativa es parte de que debemos comprender y respetar y tener sentimientos encontrados con esas personas, debido a que eso permite generar mucho mejor un mundo más tranquilo y más pacífico. Incluso con un buen mensaje puede que el mundo haya algunas cosas que pueden mejorar. Aunque lastimosamente personas obviamente no van a aprender muy bien. Incluso puede que haya captar mensajes malos por otras personas que dicen saber la verdad o tener conocimiento, lo cual lastimosamente hay mensajes malos. Eso es inevitable. Pero si podemos hacer lo inevitable, es que nosotros como seres humanos, como buenas personas, incluso con una buena educación,
hay que apoyar a los niños y a los adolescentes, incluso adultos, en base con cualquier tipo de creatividad, incluso un apego hacia ellos, para que así puedan tener un tipo de vida mucho más tranquila y a la vez una muy buena, sin nada de muy negativo que pasa a día de hoy el mundo.